Buenos días, buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes, queridos consiervos. Para hoy el texto que nos es enviado se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 9 a 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes, en primer lugar quisiera transmitir los saludos que en una reunión que pudimos tener hace unos poquitos días a través de estas herramientas tecnológicas por las cuales ahora nos podemos comunicar en estas épocas de distanciamiento social, tuvimos la oportunidad de pedirle al amado apóstol de distrito, también a los apóstoles y a los obispos, y estaban la mayoría de los dirigentes de distrito de toda el área. Cariñosos saludos para ustedes, de todo corazón se los han enviado, así que queremos transmitírselos en esta hora. También en este servicio divino de juventud está prevista la posibilidad de tener una palabra bíblica, un texto que nos ayude a profundizar aún más en lo que Dios quiere decirnos en este día. Así que para hoy está previsto un texto que se encuentra en este mismo capítulo 15 del Evangelio de Juan. Son los versículos 1 a 8. Y le pedimos al amado diácono Lucas Cutinela que pueda venir aquí adelante para hacer la lectura bíblica. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, queridos hermanos, la alegría de poder compartir esta hora con todos ustedes, el agradecimiento también por el envío, los nervios de estar aquí y de saber que en cada lugar, en cada corazón, en cada situación se está esperando una palabra que impacte profundamente en nuestros corazones. Y el texto que hemos leído hoy, que también fue reforzado por esta lectura bíblica que hemos escuchado, tiene que ver con la naturaleza de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: Dios es amor. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios encarnado, fue aquel que nos reveló el verdadero rostro de Dios, como un Dios lleno de misericordia, de paciencia, como un Dios capaz de perdonar muchas veces, todas las veces que sea necesario, un Dios lleno de amor. Ese amor, entonces, no solamente es una manifestación del ser de Dios, sino que es el ser de Dios mismo. Y a partir de allí, entonces, podemos descubrir sus acciones y sus sentimientos en todas las cosas creadas. Podemos descubrirlo en la naturaleza, podemos ver cómo Dios ha colocado leyes, y no solamente ha creado la naturaleza y ha colocado leyes para que esa naturaleza permanezca, sino que también entonces interviene para cuidarla. Y cómo en su relación con los seres humanos Dios ha colocado mandamientos.
ha colocado reglas que, por un lado, tienen el propósito de que podamos tener acceso a su corazón, de que conociendo su voluntad y esforzándonos por obrarla, podamos tener comunión con Él. Y por otro lado, también esos mandamientos permiten que haya una armonía, una relación de paz, de concordia entre los seres humanos. Esos mandamientos no significan que entonces, como ya hemos escuchado tantas veces, Dios limite nuestra libertad, sino que Dios nos ayuda para que podamos entonces ver cumplida en nosotros esa promesa de amor que es volver a la comunión divina, llegar nuevamente a Él. Más que un sentimiento, entonces ese amor de Dios que forma parte de su esencia es un poder efectivo, un poder eficaz, un poder que transforma. Hay un himno que dice: oh amor, me transformaste. Debemos creer en ello. Y además es un poder que nos dirige, que nos orienta. En este texto que hemos leído, especialmente en su antecedente, podríamos decir, que es esta lectura bíblica del capítulo 15, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, toma el ejemplo de la vid y de los pámpanos. Dice: yo soy, dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador y sus discípulos son entonces los pámpanos. Y en ese ejemplo deja bien claro que es necesario mantener una unidad, una comunión, un vínculo. Podríamos decir un vínculo vital, un vínculo que produce frutos y que solo produce frutos en la medida que se mantenga, que permanezca esa unión, ese vínculo. Podríamos pensar, para poder hacer un proceso inverso, en que el Señor Jesucristo dejó un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento que dejó, que lo podemos encontrar en el capítulo 13 también del Evangelio de Juan, en los versículos 34 y 35, el Señor dice allí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y de dónde proviene el amor con el cual el Señor Jesucristo ama a sus discípulos? Ese amor que luego Él exhorta a que se multiplique entre ellos. El amor que el Señor Jesucristo está colocando como un mandamiento nuevo para que sus discípulos puedan disfrutarlo. Ese amor proviene del Padre. Entonces, cuando en este texto que hemos leído el Señor Jesucristo dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, en el versículo 9, estamos viendo cuál es esa relación vital, cuál es ese vínculo, podríamos decir, cuál es esa savia que circula a través de esa vid verdadera que viene del Padre, que pasa por el Hijo y que llega a sus discípulos, y que es necesario entonces que sus discípulos puedan también colocar entre ellos, hacia adentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14, habla de que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y hablando de unidad y de comunión, hace especial hincapié nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. En el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, versículos 20 a 23, dice nuestro Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria. Y luego dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que hay una unidad perfecta, un vínculo perfecto,
una relación vital entre el Padre, el Hijo y también aquellos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llamado sus amigos, aquellos a quienes les ha revelado todas las cosas. Y dice en este versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y podríamos pensar que entonces ese amor que el Padre profesa hacia el Hijo no puede ser igualado al amor que luego es derramado sobre los discípulos, sobre los hijos de Dios, que hay una relación diferente entre el Padre y el Hijo de Dios y entre su creación. Sin embargo, ya en la antigüedad algunos de los profetas y también de los maestros de la iglesia primitiva asimilaban esa relación de amor a esas características de las tres personas divinas. Y lo podemos leer en el capítulo 3 de nuestro catecismo, cuando habla del Trino Dios y de las características del Padre, menciona que es el amante. Y hemos escuchado muchas veces, y lo decimos nosotros, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el amado Hijo. Pero entonces luego el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo y que está derramado en nuestros corazones. Ese mismo amor. Y entonces es como dice nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que el Padre lo ha amado a Él, Él entonces nos ama a nosotros. Y nos exhorta en este mismo versículo a permanecer en ese amor. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Y podríamos pensar que se trata de una permanencia pasiva, de poder contemplar, de poder disfrutar. Sin embargo, luego cuando avanzamos en este mismo texto nos damos cuenta de que conlleva una responsabilidad permanecer en su amor, porque dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces se trata de una actividad, se trata de una espera y de un disfrute, pero activo, para poder guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí nos recordamos de aquel oficio del apóstol mayor en Colonia del Sacramento, en Uruguay, en La Caballada, donde toma parte de estos versículos que hoy hemos leído, y allí el amado Dios por el apóstol mayor nos enseñaba cuáles son esos mandamientos del Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 10 entonces, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Los mandamientos del Señor Jesucristo, nos decía el apóstol mayor, en primer lugar son los 10 mandamientos, porque el Señor Jesucristo no vino a abolirlos, a derogarlos, sino que vino a cumplirlos. En segundo lugar es la fe en Él, porque decía el Señor, creéis en Dios, crean también en mí. En tercer lugar tenemos la palabra y el sacramento, poder no solamente creer, sino colocarnos bajo el servir del Espíritu, porque esa obediencia nace a partir de la fe. Y para que la fe crezca es necesario el oír de la palabra. Y también es necesario recibir los sacramentos, poder recibir el bautismo de agua, el bautismo de Espíritu, pero especialmente esto que hoy extrañamos tanto, que es la Santa Cena, que también es ese vínculo vital, ese vínculo de vida que le da vida a nuestra alma. Poder participar una y otra vez de la palabra, del sacramento, tampoco alcanza con ello. Le decíamos todos juntos en esa oración inicial que luego es necesario poner por obra la palabra, es necesario el seguimiento al Señor Jesucristo. Allí tenemos otro mandamiento de nuestro Señor, poder seguirle, tomar nuestra cruz y seguirle. Y seguirle significa pensar como Él piensa, obrar como Él obra, hablar como Él habla, sentir como Él siente. Y eso es un gran esfuerzo, una gran responsabilidad. Por eso está colocado allí en ese verbo guardar los mandamientos, todo lo que significa nuestro esfuerzo por poder estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el que ya hemos leído, el
mandamiento del amor, ese mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros, que significa para dentro de la comunidad poder apoyarnos, poder trabajar en la edificación mutua, poder estar juntos, orar los unos por los otros, y hacia afuera de la comunidad. ¿Qué significa el amor al prójimo hacia afuera de la comunidad? Significa poder, en primer lugar, llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio. Nosotros somos cristianos, nosotros seguimos al Señor, nosotros queremos que Él gobierne y gobierna en nuestro corazón. Y es posible transitar un camino que lleve a Dios siguiendo al Señor Jesucristo, un camino que muchas veces va en contra de los parámetros humanos, del egoísmo, del individualismo, del poder, de la violencia. Y también significa desearle a todos la salvación. Eso es el amor al prójimo hacia afuera de la comunidad que el Señor Jesucristo nos manda que podamos llevar adelante, como ese mandamiento nuevo que entonces Él coloca. Y podríamos hablar cuál es la motivación, que también en ese oficio del apóstol mayor lo menciona. Pero en el versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, allí coloca la forma, nos responde a la pregunta ¿cómo hago esto? Porque dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es el parámetro de todas las cosas. Él nos ha demostrado que se puede, porque siendo perfecto hombre, también perfecto Dios, pero perfecto hombre pudo cumplir con todos esos mandamientos divinos, con todo lo que el Padre le había dado para hacer. Y no lo hizo como una carga o como una obligación. El Señor Jesucristo decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, dice, podemos leer el 30, es ya al final de sus discursos de despedida, cuando se acercan a apresarlo, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el versículo 31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Así que para él era un deleite hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos que no era una carga o una obligación y que tampoco tiene que serlo para nosotros, pensamos en carga como aquellas valoraciones que nosotros hacemos por nuestro interés. Podemos pensar en las tentaciones del Señor Jesucristo. Nos decía el apóstol mayor en aquel oficio, Él no evaluó cuál era su interés o qué era lo que le convenía o qué era lo mejor para Él cuando el enemigo le estaba haciendo ofrecimientos. Solamente colocó la voluntad del Padre por delante. Dijo, ¿qué es lo que mi Padre dice con respecto a esto? Y cuando a nosotros nos pasa lo mismo, entonces el Señor espera, y allí sí podemos hablar de nuestra motivación, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que lo hagamos libremente. En primer lugar, lo hacemos por agradecimiento, por tanto que el Señor hizo por nosotros, porque dio su vida por nosotros, porque nos liberó. Y en esa libertad entonces nosotros queremos demostrar, y esta también es una motivación, que nada nos domina, que no estamos bajo el dominio del mal, que seguimos al Señor Jesucristo por nuestra propia voluntad. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra motivación. Y porque queremos demostrarle al mundo que eso es lo que queremos, que por eso luchamos contra el mal. Ese forma parte de nuestro encargo. Cuando el Señor Jesucristo nos ha mostrado tanto amor, nosotros queremos devolverle ese amor. Y queremos estar cerca de Él, queremos tener un vínculo estrecho y de esa manera su vida esté en nosotros. Esa también es una motivación para llevar adelante los mandamientos. Decía el salmista en
En el Salmo 40, en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y entonces, con cuánta libertad, con cuánta determinación podemos actuar y podemos llevar adelante los mandamientos. Y entonces, como dice aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos el perfecto ejemplo a seguir. Ese ejemplo que es el Señor Jesucristo, que se vincula con el Padre, con ese perfecto amor con el cual nos queremos vincular nosotros. Y luego dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces vemos que ese guardar los mandamientos, ese orientarse en la voluntad divina, ese deseo de servir y de ofrendar, ese deseo de poder estar vinculados permanentemente en amor entre nosotros con nuestro Señor Jesucristo y a través de Él con el Padre, tiene un fin, un propósito. Dice el Señor Jesucristo, que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Sabemos que el gozo en el Señor es nuestra fortaleza, está allí escrito en un viejo libro profético de Nehemías, pero también recordaba que hay un salmo que también habla del gozo y dice, es el Salmo 16, en el versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que aquí estamos hablando de que nuestro gozo es la presencia de Dios. Es en esa oración del Padre Nuestro, cuando nosotros le decimos, venga a tu reino, un reino que se está desarrollando, que ya está entre nosotros, pero que todavía no se ha perfeccionado, un reino en el cual nosotros accedemos voluntariamente a que sea el Señor Jesucristo el que gobierne. Y a partir de ese vínculo de amor con el Señor Jesucristo, podemos tener la certeza de que el Padre nos acompaña. En este mismo libro de Juan, que hoy hemos citado tantas veces, el Señor Jesucristo se refiere a ello. En el capítulo 8, en el versículo 29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y allí entonces está la plenitud del gozo, ese gozo rebosante, ese gozo completo, el poder tener la seguridad de que el Padre nos acompaña. Así que hoy en este texto que hemos leído, Dios nos ha mostrado, nos ha dado una exhortación, nos ha dicho entonces de qué forma cumplirla, nos ha mostrado un ejemplo y nos ha dado todas las herramientas como para que podamos experimentar ese gozo maravilloso de su presencia entre nosotros. Una presencia que disfrutamos cuando estamos rodeando el servicio divino, cuando estamos rodeando el altar en el servicio divino, cuando estamos realizando una tarea en la casa de Dios, cuando podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo en el entorno, en el círculo en el que Él nos ha colocado. Y en todo momento de nuestra vida, en todas las decisiones, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos esos caminos que se bifurcan adelante nuestro y que no sabemos por dónde seguir, preguntarnos siempre qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y allí, en el Evangelio, están las soluciones a todas las cosas. Pensando en cómo lo hace el Señor Jesucristo, cómo lo piensa, cómo lo dice, cómo lo siente, está en la solución a todas las cosas.